En aquel alba sin luna, en el corazón del lujoso corazón de Polanco, el silencio de la mansión Montalbán fue roto por un grito débil y cortante. Valentina, una bebé de solo 3 meses, sollozaba sin consuelo, con los puños apretados y la cara sonrojada de tanto gritar. En la habitación oscura, el aire era denso, cargado de perfume antiguo y un dolor que no se veía, pero se sentía en la piel. Javier, el millonario más respetado de la calle Emilio Castelar, estaba de pie, con la camisa abierta y una mirada perdida, con su hija en brazos como si tuviera culpa. Su cara no tenía color. Su cuerpo no tenía fuerza. Desde que Lucía murió en el parto, se ha convertido en una sombra, y esa casa, una tumba de silencio y ausencia. Fue en ese momento cuando incluso el tiempo pareció detenerse, cuando Soledad cruzó el umbral de la habitación. Con un uniforme sencillo, el pelo recogido y la mirada firme, entró como alguien que no pide permiso, sino como alguien que siente que debe actuar. No gritó, no suplicó, no acusó. Simplemente se acercó y susurró: «Ya ha perdido a su madre, Señor. No dejes que pierda a su padre». ¿Cuántas mujeres humildes han tenido que salvar vidas con un simple susurro? ¿Y cuántos hombres ricos solo vieron la verdad cuando escucharon el valor salir de la boca de aquellos a quienes la sociedad finge no ver? Esto no es solo la historia de una niñera, es la historia de un alma silenciosa que se atrevió a romper el dolor de un millonario y devolver la vida a una casa de muertos. Quienes miran hasta el final verán lo que solo ven los valientes. Cuando la verdad viene de quienes nadie oye, el mundo necesita detenerse y escuchar. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepáis una cosa. Hay palabras que cambian el curso de una vida, y hay silencios que matan lentamente. En aquella noche helada, mientras la ciudad dormía bajo luces tenues y corazones cerrados, una mujer humilde tuvo el valor de decir lo que todos los demás evitaban. Y sin saberlo, puso en marcha una cadena de acontecimientos que nadie podría haber previsto. Javier Montalbán, un hombre acostumbrado a estar al mando de todo, no tuvo reacción al oír de boca de una niñera: «Ella ya ha perdido a su madre. No le quites a su padre». Fue allí, con una frase pronunciada en voz baja, donde el dolor, el amor y el destino chocaron. Pero lo que vino después era más grande que cualquier romance o tragedia que hubiera vivido. Y si esta historia te ha llegado hoy, quizás sea porque en algún lugar de tu corazón también llevas una pérdida que aún no has sanado. Si alguna vez has sido invisible, has tenido que tragarte las lágrimas para no perder tu trabajo, o sabes el peso de cuidar un dolor que no es tuyo, entonces esta historia también es tuya. Si puedes, deja tu afecto aquí con un me gusta y suscríbete, no por obligación, sino porque tienes algo dentro de ti que reconoce el valor del coraje silencioso. Esta historia la cuentan quienes la han visto todo, pero nunca se ha visto, y hoy, por primera vez, merece ser escuchada. La calle era elegante, rodeada de árboles altos y aceras anchas. En el barrio de Polanco, cada fachada parecía sacada de una revista. Pero tras esos muros impecables, había casas que ya no sonreían. La mansión de Montalbán fue una de ellas. Una puerta de hierro forjado negro protegía el silencio interior como un sucio secreto que nadie se atrevía a contar. Y fue allí, frente a esa imponente entrada, con su maleta maltrecha en una mano y el corazón apretado en la otra, cuando Soledad respiró hondo y pulsó el timbre. La puerta se abrió con un crujido pesado, como si la casa estuviera cansada. Una anciana, con un chongo firme y una expresión triste, la examinó de pies a cabeza. «¿Eres la nueva niñera?», preguntó sin sonreír. Soledad asintió, ajustando el uniforme azul claro que había ganado en la agencia. «Pasa, niña. Que Dios te ayude». El aire dentro estaba quieto, cargado,
como si nadie hubiera abierto las ventanas en días. El fuerte aroma de flores artificiales no podía ocultar el olor a tristeza incrustado en los muebles. Cada paso de Soledad resonaba en los pasillos bordeados de mármol blanco. Todo era limpio, brillante, rico y profundamente infeliz. Doña Carmen, la abuela del bebé, mostró la habitación donde Soledad dormiría, pequeña, junto a la cocina. Tenía una cama individual, una Biblia abierta sobre la cómoda y una ventana sin cortinas. El niño duerme casi todo el tiempo, y el señor Javier dudó. No dice mucho, casi nada. Soledad simplemente asintió. No hacía preguntas. Estaba agradecido por ese trabajo. Después de meses vendiendo fiambreras en Puebla para pagar las medicinas de su madre, por fin pudo enviar algo de dinero a casa, aunque costara noches sin dormir, silencio o algo peor. Al final del pasillo, la puerta del dormitorio principal estaba entreabierta. Soledad vio, por un momento, una figura sentada al borde de la cama, con las manos en la cara. Entonces, la puerta se cerró lentamente, sola. En la habitación del bebé, la escena era diferente, una habitación rosa claro, con pequeños animales bordados en las paredes y un sillón de enfermería vacío. Dentro de la cuna, Valentina dormía boca abajo, respirando con dificultad. Al lado, un biberón de leche casi lleno. El bebé era precioso, pero no tenía brillo en los ojos. Soledad se acercó despacio, tocó suavemente la manta. La piel de la chica estaba fría. La tomó en brazos con cuidado y empezó a mecerla, sin saber si debía o no. Pero en ese momento no fue el profesional quien actuó. Era la mujer que sabía lo que era crecer sin regazo. Miró a su alrededor. Fotos de la señora Lucía estaban esparcidas por toda la habitación, en los cuadros, en la estantería, incluso en la pared de la cuna. Lucía sonrió a todos. Pelo largo, ojos verdes, cara de telenovela. Muerto a los 29 años. Belleza congelada en el tiempo. En el comedor el viejo reloj marcaba las 19:30. La cena se sirvió, pero nadie se sentó a la mesa. Un filete seguía humeando, y no se había tocado ningún cubierto. Desde que se fue, no come bien, dijo doña Carmen en voz baja, cogiendo un plato y llevándolo de vuelta a la cocina. Y Valentina lo siente todo. Los niños pequeños sienten más de lo que imaginamos. Soledad lo sabía. Lo sentí en el aire. Ese silencio no era solo de duelo, era abandono, de negación. Pasó el resto de la noche organizando el armario del bebé, etiquetando la ropa, limpiando juguetes que estaban polvorientos. Lo hacía todo con delicadeza. Y por dentro llevaba un dolor que nadie veía, el miedo a ser descartada como las otras 5 niñeras, el miedo a no poder pagar los exámenes de su madre, el miedo a, una vez más, no ser suficiente. A las 2 de la mañana un grito repentino rompió el silencio. Soledad corrió hacia la cuna. Valentina tembló, con sollozos cortos. Cuando Soledad la tomó en brazos, le agarró el cuello como si pidiera ayuda, y entonces la puerta de la habitación chirrió. Javier apareció, descalzo, con la camisa de botones medio abierta, profundas ojeras bajo los ojos y la mirada vidriosa. Se detuvo delante de la niñera y la hija, y no dijo nada. Soledad tragó saliva. Era la primera vez que lo veía de cerca. No parecía millonario, parecía un hombre enfermo de corazón. Dio un paso adelante, luego otro. Miró a su hija, que dejó de llorar, y luego se dio la espalda y se fue. Fue en ese momento, ante la fragilidad de ese niño, cuando Soledad sintió el peso de ese lugar. Esa casa no estaba hecha de muros, estaba hecho de luto, de culpa, de una ausencia tan vívida que perseguía incluso el sonido de sus propios pasos. ¿Cuántas casas ricas esconden dolores que el dinero no puede borrar? ¿Cuántas mujeres humildes necesitan llenar los vacíos que otras no pueden afrontar? Si esto ya te ha tocado el corazón, comenta abajo. Escribe, es verdad, lo he vivido, o me conmovió.
Si alguna vez tuviste que ser fuerte por la otra persona, incluso cuando tú mismo te estabas desplomando por dentro. Aquella mañana, cuando volvió a su pequeña habitación, Soledad se quitó los zapatos y se sentó en el suelo, con las manos en el regazo, en silencio. Fuera, la ciudad encendía luces artificiales, pero dentro de esa mansión, ninguna lámpara encendida podía superar la oscuridad del alma, y Soledad entendió, sin que nadie dijera nada, que no la habían contratado solo como niñera. Había sido empujada al centro de una tormenta que no era suya. Pero lo que aún no sabía, lo peor aún estaba por venir. En los días siguientes, Soledad caminó por la mansión como si caminara sobre fragmentos de cristal, cada paso calculado, cada gesto medido. El bebé se despertó en mitad de la noche con un llanto ahogado, como si incluso con dolor supiera que no podía molestarse. Y Soledad, incluso exhausta, fue a ella con un cuidado que no se podía aprender en ningún curso. No era solo trabajo, era instinto. Era una mujer acostumbrada a limpiar el desastre de los demás, ahora intentando sanar una ausencia que ni siquiera era suya. Javier seguía ausente, aunque vivía en la misma casa. Se oía el grifo del baño, el crujido de la puerta de la oficina, los pasos resonando vacíos entre las columnas de mármol. Pero evitaba la habitación de su hija como si temiera a un fantasma. Soledad vio cuando pasó por el pasillo y apartó la mirada. Una vez, la bebé extendió los brazos hacia la puerta al oír el sonido de la llave, y él simplemente fingió no verlo. No era malvado, era miedo. Era la imagen de la esposa ensangrentada en la sala de partos, la que volvía cada vez que veía la cara de su hija. Era como si el bebé llevara, sin culpa, el peso de una tragedia que nunca superó. Soledad no juzgaba, entender. Sabía que algunas heridas no sanan con el tiempo, simplemente se esconden bajo la piel. Y ella, que ya había cuidado de su propia madre en la fase terminal de la enfermedad, reconoció en los ojos de Javier la misma mirada de alguien que lo ha perdido todo y tiene miedo de volver a amar. Pero Valentina no lo sabía. La niña buscó la mirada de su padre con ojos oscuros, llenos de duda, y cuando él desapareció, giró la cara hacia un lado y cerró los ojos, como si entendiera que no valía la pena esperar. Soledad empezó a inventar rutinas para la chica. Creaba una canción sencilla para la hora del baño, mecía la hamaca con un paño floral de Puebla y cada mañana colocaba a Valentina frente a la ventana, donde podía ver el sol filtrándose entre las hojas de los árboles. Aquí, mi niña, es donde entra la luz incluso cuando la casa parece apagada, susurró. Y así, día tras día, el bebé empezó a sonreír, solo a Soledad. En sus brazos, Valentina dejó de llorar. En su regazo, se quedó dormido como si el mundo estuviera a salvo. Era una confianza construida sobre el silencio, el contacto firme y el amor que surge donde nadie lo espera. Y cuanto más conectaba con ese niño, más sentía Soledad el dolor de Javier como una sombra entre ellos. Un día, mientras doblaba los paños en la lavandería, escuchó una conversación baja entre la cocinera y doña Carmen. «Ni siquiera mira a los ojos de la chica», dijo el cocinero tristemente. «Es como si fuera un error». «No juzguéis», respondió doña Carmen. «¿Sabes lo que vio en ese hospital?» Soledad fingió no oír, pero tragó saliva. No podía imaginar lo que había pasado en esa sala de partos, pero sabía que, desde entonces, nadie más podía respirar bien en esa casa, tampoco su padre, tampoco su hija, ni tampoco los que limpiaban el suelo intentando no dejar huellas. Y fue en esa madrugada, mientras acunaba a Valentina en la mecedora, cuando Soledad tuvo un pensamiento que le dolió profundamente. ¿Cuántos niños crecen así, no por falta de comida o refugio, sino por falta de mirar? Porque no se ven ni se oyen, porque solo se les quiere en el papel pero no en presencia.
Miró a Valentina dormida en sus brazos y en un impulso que no pudo controlar, apretó al bebé contra su pecho. Eso ya no era solo trabajo. Era una misión. Era amor. Era una deuda con todas las chicas invisibles que ella misma conocía en las casas donde trabajaba, en las familias que fingían afecto pero nunca abrían su corazón. Y por primera vez, Soledad lloró, no por cansancio, sino por rabia, porque sabía que ese niño era inocente pero ya estaba pagando por lo que el mundo le hizo a sus padres. Si alguna vez has visto a un niño sufrir en silencio, alguna vez has sentido un amor nacido dentro de ti sin explicación, o has llevado en tus brazos un dolor que nadie reconocía, escribe aquí: lo vi, me tocó, es verdad. Soledad no podía explicarlo, pero en ese momento decidió que se quedaría. Aunque la mandaran lejos, aunque no le pagaran, se quedaría todo el tiempo que esa chica la necesitara. Lo que no imaginaba es que el precio de este amor sería mucho más alto de lo que podría soportar, y que el corazón de Javier, aparentemente muerto, aún guardaba un secreto que nadie se atrevía a tocar. Pero ¿cuánto tiempo podría el silencio ocultar lo que gritaba dentro? Era ya entrada la tarde cuando la lluvia empezó a golpear las ventanas de la mansión con un ritmo lento e hipnótico. Soledad estaba en la habitación de Valentina, peinando delicadamente los pocos mechones del pelo de la chica. El bebé balbuceaba sonidos sin sentido, y aunque eran tan pequeños, sus ojos ya llevaban una vieja soledad. Soledad la miró como si mirara dentro de sí misma. Esa escena, en silencio, dio lugar a recuerdos que ella no pidió, pero que llegaron igualmente. Recordaba el olor a jabón de piedra en el jardín trasero de su casa en Puebla, las manos agrietadas de su madre fregando las aceras de los demás, la arrocera dividida en tres para alimentar a ella y a sus dos hermanos tras la muerte de su padre. Solo tenía 9 años cuando supo que él nunca volvería del trabajo. Un accidente de autobús, dijeron. Uno que nunca apareció en el periódico, como si los pobres murieran sin hacer ruido. La madre no lloró delante de ellos. Simplemente miré al cielo con enfado y seguí frotando. Soledad aprendió allí que el dolor se guarda en silencio y que el amor se prueba con el esfuerzo. Por eso nunca se quejaba de trabajar temprano, de abandonar sus estudios, de posponer su propio sueño de ser madre. Siempre decía que algún día tendría a su hijo. Pero los años pasaron, la vida se endureció y el tiempo no esperó. Ahora, con Valentina en sus brazos, sentía algo que no sabía nombrar. No era solo ternura. Era como si una parte de lo que le habían robado hubiera vuelto de repente. La niña durmió respirando suavemente, con su cuerpo abandonado sobre el pecho de Soledad. Y allí, en ese momento, no había pobreza, ni anhelo, ni pérdida. Solo un calor en el pecho, una paz que nunca había sentido, pero fue suficiente para oír los pasos arrastrados de Javier en el pasillo para que el hechizo se rompiera. Cada vez que pasaba cerca de la habitación, Soledad dejaba lo que hacía, como si el aire fuera demasiado denso para respirar. Nunca entraba, nunca miraba, pero su presencia flotaba como una sombra que nadie podía expulsar. Soledad se preguntaba qué había en ese hombre. Un luto, sí, pero había algo más, una ira silenciosa, una culpa que no era solo por la muerte de su esposa, como si en el fondo pensara que él tampoco merecía ser padre, y le dolió, no para ella, sino para Valentina. ¿Cómo puede un niño crecer pensando que fue un error? En una de esas tardes lluviosas, al pasar por la oficina, Soledad escuchó un sonido amortiguado, detenido, dudó. El sonido venía de dentro. Era Javier. Llanto. Soledad no se atrevió a golpear. Simplemente puso la mano en la puerta como diciendo, «Lo sé». Y entonces se fue, cargando ese grito sobre los hombros como si fuera suyo. Por la noche, tumbada en su estrecha cama, miraba el techo húmedo y pensaba en su madre. ¿Cuántas veces habría llorado así, en silencio,
sin pedir nunca consuelo. ¿Cuántas mujeres tienen el mundo sin que nadie se dé cuenta? ¿Y cuántas veces un niño salva a una mujer de su propia tristeza sin siquiera saberlo? Si alguna vez has sentido que un recuerdo te arrastró al fondo, pero aún así seguía, comenta aquí: sé cómo es, lo he sentido, o simplemente fuerza. A veces el mero hecho de que alguien escriba ya es un abrazo en el silencio de alguien que lleva mucho con él. A la mañana siguiente, Valentina se despertó antes del amanecer. Soledad la tomó en brazos y fue al porche trasero, donde el cielo empezó a despejarse con tonos de gris y dorado. El olor a tierra mojada se elevaba de las plantas, y el canto de un pájaro solitario cortaba el aire frío. El bebé miraba todo con ojos curiosos. Soledad, con ella en su regazo, habló suavemente. Quizás seas el ángel que vino a sanar dos corazones a la vez, chiquita. Uno que ni siquiera sabe que está roto, y otro que vive fingiendo que no siente. Y fue en ese mismo momento cuando oyó pasos, pero no fueron arrastrados ni vacilantes. Fueron firmes, acercándose a ellos. Soledad giró el rostro lentamente, y lo que vio allí aceleró su corazón. Pero ¿qué haría Javier cuando por fin cruzara ese límite que había evitado durante tanto tiempo? ¿Qué había detrás de esa mirada cansada y por qué, justo ahora, decidió acercarse? Eran alrededor de las 3:30 de la madrugada cuando el llanto cortó el aire de la casa como una cuchilla. No era un grito cualquiera, era un lamento profundo y urgente que venía de la cuna con la fuerza de quienes ya no pueden soportarlo más. Soledad se despertó de golpe, con el corazón acelerado. Corrió descalza por el pasillo helado hasta la habitación de Valentina. El bebé estaba rojo, retorciéndose, con los brazos rígidos de dolor. Sabía que era cólico. Conocía ese grito, el sonido de un pequeño cuerpo intentando soportar un dolor que no entiende. Lo intentó todo. Se masajeó el delicado abdomen con manos cálidas. Cantaba suavemente una canción que su madre le había enseñado de niña, con palabras en náhuatl, cuyo significado apenas recordaba, pero el tono era dulce como el viejo dicho. Probó un baño caliente, compresa de manzanilla, una nana en el regazo. Nada. La chica gritó como si pidiera ayuda para salir de su propio cuerpo. Desesperada, Soledad salió de la habitación con Valentina, pegada al pecho, y caminó por el pasillo hasta la oficina. Las luces estaban encendidas. Al otro lado de la puerta se oía el bajo sonido de música instrumental, quizás un violonchelo. Respiró hondo. Le sudaban las manos. Con los nudillos dio 3 golpecitos suaves. El silencio interior cesó. Segundos después, la puerta se abrió lentamente. Javier apareció con los ojos rojos por el insomnio. Llevaba una camisa de vestir abierta sobre el pecho y sostenía un vaso de whisky por la mitad. Su cara tenía marcas de la almohada y tristeza. «¿Qué pasa?», dijo, intentando parecer firme. Soledad no tuvo tiempo de dudar. «No para de llorar», dijo con la voz quebrada. «He intentado todo, por favor». Miró a su hija como si viera algo lejano. Las miradas se cruzaron por un momento y luego se giró. «Yo no puedo. No sé qué hacer». Soledad no respondió. Simplemente se acercó y con un gesto calmado puso a Valentina en sus brazos. «Ya ha perdido a su madre, Javier. No dejes que pierda a su padre». Javier quedó paralizado. El vaso de whisky se le escapó de la mano izquierda, pero no se encendió. Tenía a su hija en brazos. Era la primera vez. Sentía su calor, el peso ligero, la respiración acelerada. Valentina siguió llorando, pero algo en ese toque pareció romper una barrera dentro de él. «Dios mío», susurró. Soledad estaba de lado, observando. Parecía un niño perdido, temeroso de romper algo frágil, pero no soltó. Por primera vez, la sostuvo, y poco a poco, el llanto de la niña fue disminuyendo. Primero se convirtió en un contratiempo, luego un gemido, y finalmente el silencio.
Soledad sintió una lágrima correr por su rostro. Era como ver un milagro ocurrir allí, ante sus ojos. Ese hombre, que durante meses había evitado tocar a su hija, ahora la acunaba con brazos temblorosos. El cuerpo de Valentina cayó en su regazo como si encontrara un hogar. Guardó silencio, respetando ese momento sagrado. No había nada más que pudiera decir. Solo observaba. Y por dentro, sintió que su corazón se abría de una forma extraña, como si una puerta oculta en su alma se hubiera abierto sin previo aviso. Tras unos minutos, Javier se sentó en el sillón, aún con su hija en brazos. Soledad se arrodilló lentamente, recogiendo los fragmentos de cristal de los cristales rotos en el suelo. Lo hizo en silencio, como siempre, como alguien acostumbrado a coleccionar lo que otros dejan caer. Pero dentro había un huracán, porque en esa escena, un padre, una hija y un amor nacido en medio de los escombros, Soledad vio algo con lo que siempre soñó y nunca tuvo. Y entonces llegó la pausa, un instante de fragilidad. Se apoyó en la pared del pasillo, con los ojos cerrados, y respiró hondo. Ella la siguió en silencio, cargando con ese peso que nadie veía. El peso de la infancia marcado por la ausencia, el peso de no poder tener a su propia hija, el peso de cuidar un dolor que no era suyo, pero que ahora la cruzaba por completo. Y si estás siguiendo esta historia ahora mismo, sintiendo que este dolor también es tuyo, deja un like y suscríbete. Es la forma más hermosa de mostrar que esta mujer sencilla, invisible a los ojos del mundo, está siendo vista por ti. Por dentro, Javier empezó a susurrarle cosas a Valentina, cosas que ni él mismo sabía que podía decir todavía. Lo siento, hija. Perdón por todo. Papá está aquí. Soledad lo oyó desde lejos, y cada palabra era como una aguja cosiendo pedazos de amor roto. Esa noche nadie durmió, pero por primera vez la casa tenía paz. Pero el amor, cuando nace, también despierta a los monstruos que estaban dormidos. Y en el silencio de la mañana siguiente, Soledad escuchaba algo detrás de la puerta que no era para sus oídos. Una frase susurrada, un nombre olvidado, y la pregunta que resonaría en su cabeza durante mucho tiempo. ¿Hasta qué punto conocía realmente a ese hombre? A la mañana siguiente, el sol golpeaba de forma diferente por las rendijas de las cortinas, como si él también quisiera entrar en esa casa y presenciar el cambio. Soledad se despertó antes que todos, como siempre, pero esta vez había algo en el aire, un nuevo silencio más ligero, como si el peso que oprimía las habitaciones empezara a ceder. Preparó el café, lavó las botellas, cambió el agua de las flores ya marchitas de la habitación, y cuando subió a despertar a Valentina, se detuvo frente a la puerta entreabierta. Javier ya estaba dentro. Sostenía a su hija en su regazo, torpemente, como si aún tuviera miedo de romperse, pero no lloró. Apoyó su rostro en su pecho con una serenidad que Soledad nunca había visto. Javier tarareaba suavemente, distraído, la misma melodía que Lucía solía cantar, un bolero antiguo, dulce y lleno de nostalgia. Doña Carmen, que pasaba por el pasillo con una sábana doblada en brazos, se detuvo al escuchar. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. Esa música, en esa voz temblorosa, era como un eco del pasado encontrando un nuevo lugar donde vivir. Soledad no entró. Simplemente observaba con el corazón apretado por una emoción que no podía explicar. Era como ver brotar la primavera tras un invierno demasiado largo. Javier seguía pareciendo un hombre en reconstrucción, pero ahora había grietas por donde empezaba a pasar la luz. Los días siguientes trajeron pequeños cambios. Javier empezó a visitar la habitación de Valentina todos los días. Primero, solo observé. Entonces empezó a preguntar, ¿ha comido ya? ¿Necesita cambiarse el pañal? ¿Cómo se hace para que deje de llorar tan rápido? Respondió Soledad con calma. No se imponía, no daba órdenes, se notaba. Él, con humildad silenciosa, aprendió.
Una tarde, mientras Soledad lavaba fruta en la cocina, entró tímidamente, botella en mano. ¿Puedes enseñarme otra vez cómo se calienta la temperatura?, preguntó, apartando la mirada. Sonrió, sin ironía, sin sorpresa. Simplemente cogió el recipiente y dijo: «No puede servir demasiado. Es en el contacto donde sabemos si es bueno. Así que, y tocó una gota en su propia muñeca. Él intentó hacer lo mismo, con la mano temblorosa. Lo consiguió en el segundo intento. Poco a poco, la mansión volvió a la vida. Las cortinas, que siempre habían estado cerradas, ahora se abrían cada mañana. El sonido de la risa de Valentina resonó por los pasillos. Doña Carmen ha regado de nuevo las plantas del jardín. La cocinera silbó mientras preparaba los platos. Era como si todos respiraran un poco más hondo. Pero junto con esta frágil paz venía algo que ninguno de los dos quería admitir. Javier, que apenas había notado a Soledad antes, ahora la observaba en silencio. Noté cómo sujetaba a Valentina con firmeza, cómo hablaba con cariño incluso con los objetos de la casa. Notó su pelo recogido con la misma goma descolorida, el olor a jabón en sus manos, la forma en que se secaba discretamente los ojos cuando pensaba que nadie la miraba. Y Soledad, también me he dado cuenta. Noté los gestos sutiles de Javier, el nuevo cuidado, el esfuerzo silencioso por ser padre. Y detrás de esa figura aún demacrada, empezó a ver a un hombre diferente, más humano, más frágil, cerrador. Una noche, al pasar por el salón con Valentina en el regazo, Soledad tropezó con la alfombra. El bebé no resultó herido, pero el susto hizo que Javier corriera hacia ella. ¿Todo bien?, ella asintió con una risa nerviosa. «Solo era la alfombra, no creo que le caiga bien. Entonces lo eliminaremos», dijo Javier con una sonrisa corta pero sincera. Se miraron, largo, como si en ese momento un puente invisible se extendiera entre mundos tan diferentes. Pero ninguno de los dos dijo nada. Se fue con el bebé. Volvió a la oficina. El silencio entre ellos decía más que cualquier palabra. Esa noche, Soledad tardó mucho en dormir. Tumbada en la estrecha cama, miraba al techo con los brazos cruzados sobre el pecho. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso. Sintió que algo nuevo nacía dentro de ella, algo que no podía permitirse. No en esa casa. No con ese hombre, no ser quien era. Limpiadora, reemplazable, invisible, y sin embargo, el corazón no obedecía. Si alguna vez has sentido que el pecho te latía más fuerte por alguien que el mundo decía imposible, si alguna vez has ocultado un sentimiento por miedo a no ser digno, escribe aquí: «Lo entiendo, lo he vivido», o simplemente «sí». A veces, reconocer lo que sientes es la forma más honesta de existir. A la mañana siguiente, cuando tomó a Valentina en brazos, Soledad se dio cuenta de que la chica estaba mirando algo detrás de ella. Se giró. Javier estaba en el umbral, sobre en mano. Su rostro se tensó, los ojos indescifrables. «Tenemos que hablar», dijo. Y fue en ese momento, con el corazón acelerado, cuando Soledad entendió. La calma tenía una fecha límite. El pasado estaba a punto de llamar a la puerta. Pero ¿qué había en ese sobre? ¿Y por qué Javier la miraba como si tuviera miedo de lo que él mismo iba a decir? Soledad no sabía si decir sí o huir. La invitación de Javier resonó en su mente durante horas. Un evento benéfico para la Fundación Niños de Luz, el mismo que Lucía, su difunta esposa, ayudaba cada año. Javier quería asistir. Quería demostrar que estaba en pie, que su hija aún le daba fuerzas. Y para sorpresa de todos, y especialmente de ella, le pidió a Soledad que la acompañara. «No quiero que Valentina vaya sin ti, y también necesito que estés ahí», dijo, evitando mirarse al espejo. Soledad dudó. No tenía ropa adecuada, no había presencia de élite, no sabía caminar con tacones, ni sonreír para las cámaras, pero algo en su voz sonaba sincero, así que aceptó.
Doña Carmen cosió un vestido discreto con una tela que llevaba años guardada en el armario. Negro, con detalles de encaje en las mangas. «Vas a parecer una dama», dijo, emocionada. Esa noche, Soledad se vistió en silencio, se recogió el pelo en un moño sencillo y se puso lo que pudo con dignidad. En sus ojos había miedo. En el pecho, un nudo que no podía explicar. El salón principal del Hotel Four Seasons estaba lleno de luz, cristal y voces agudas. El evento reunió a empresarios, políticos y socialites de Ciudad de México. Soledad salió del coche con Valentina en brazos, y en cuanto pisó el frío mármol de la puerta, sintió que las miradas del mundo se volvían hacia ella. Javier caminaba a su lado, con un traje impecable, la mano en su espalda como si quisiera apoyarla. Pero ese gesto, aunque suave, solo la hizo estremecerse más. El salón olía a perfume importado e hipocresía. Las mujeres caminaban como cisnes, con vestidos ajustados, sonrisas entrenadas y copas de vino espumoso en la mano. Los hombres hablaron de números, acciones, nuevas adquisiciones. Soledad estaba cerca de una columna, lejos del foco, intentando calmar a Valentina, que empezaba a agitarse. Javier fue a saludar a los anfitriones, y fue en ese momento cuando comenzaron los susurros. ¿Es la niñera? Parece. Qué conveniente. Ni siquiera Lucía se ha enfriado en la tumba y ya ha aparecido como sustituto. Bueno, es un tipo de mujer fácil de controlar. Las frases llegaron poco a poco, como cuchillos que atravesaban el aire y encontraban el pecho de Soledad con cruel precisión. Fingió no oír, pero cada palabra ardía. Sentí cómo se me calentaba la cara y se me llenaban los ojos de lágrimas. Un hombre pasó y soltó una risa ahogada. Creo que confundieron el evento con una feria de empleo nacional. Soledad sostuvo a Valentina en brazos y caminó hacia el baño con pasos firmes. Dentro, se encerró en una de las cajas. El ruido de la descarga a su lado cubrió su llanto. Se sentó en la tapa del váter con su hija en el regazo y lloró en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, deseaba desaparecer. No por vergüenza de quién era, sino por cansancio, por tener que, una vez más, demostrar que era más que el uniforme, que el amor no se mide por el apellido. Esa dignidad no está en la ropa ni en las joyas, sino en la forma en que sostienes a un niño asustado. Se quedó allí durante largos minutos, intentando recuperar el aliento. Valentina, aunque era pequeña, parecía darse cuenta. Apoyó la cara en el pecho de Soledad, como hacía cuando ya no quería oír el mundo, y allí, abrazados, formaron algo tan puro que ningún comentario venenoso podía romperse. Y si has llegado hasta aquí, tienes que seguir adelante, porque lo que esta mujer va a enfrentar en los próximos días es algo que ninguna niñera, ninguna madre real, ninguna alma invisible debería tener que enfrentarse sola. La historia más dolorosa aún está por venir. Soledad volvió al salón con los ojos secos, pero le dolía el corazón. Fue a ver a Javier y le pidió que se marchara. Él, sin entenderlo, la miró a ella y luego a su hija. ¿Todo bien? Soledad asintió, tumbándose con la mirada. En el coche, el silencio era absoluto. Javier miró por la ventana confundido. Soledad mantuvo la vista en la carretera. Cuando llegaron a casa, ella sostuvo a Valentina en sus brazos, murmuró «Buenas noches» y subió las escaleras sin mirar atrás. Javier permaneció quieto, con su hija en brazos y una sensación de pérdida que no comprendía. Esa noche, solo en la oficina, decidió abrir su móvil y buscar en redes sociales fotos del evento. Y allí estaban, él, Soledad y Valentina, entre sonrisas falsas y crueles leyendas. Su dolor tiene fecha de caducidad. El millonario y su niñera prodigio. Lucía no haría eso a nadie. Solo entonces entendió, solo entonces lo vio. Por primera vez sintió en su piel lo que Soledad llevaba cada día.
el peso de ser juzgada antes de ser conocida, desprecio educado, crueldad disfrazada de etiqueta. Y allí, en ese momento, algo dentro de él se rompió. ¿Pero qué haría Javier con eso? Y era demasiado tarde para proteger a la única mujer que tuvo el valor de enfrentar su dolor. ¿Y aún así quedarse? El amanecer era largo y frío. En el sencillo dormitorio de arriba, Soledad miraba al techo. Con Valentina ya dormida en la cuna de al lado, la farola atravesaba la fina cortina, dibujando sombras en el suelo, y el silencio de la casa parecía pesar más que el cansancio. Las palabras pronunciadas por las mujeres en el evento aún resonaban en su cabeza como dagas curvas. Ni siquiera Lucía se ha calmado. Demasiado conveniente, ¿verdad? Frases que tenían más veneno que verdad, pero que dolían como si hubieran sido talladas con precisión. Soledad sabía que no era bienvenida en ese mundo, pero la esperanza de que quizá, solo quizá, su lugar pudiera conquistarse con amor y dedicación, ahora parecía una cruel ilusión. Se sentó al borde de la cama, sacó el cajón de la cómoda y sacó un papel doblado. El bolígrafo temblaba en su mano. Las palabras cortaban por dentro. «Javier», comenzó, «quiero darte las gracias por todo lo que he vivido aquí. Valentina es una luz que nunca olvidaré, pero yo no pertenezco allí. Y está bien, no quiero ser una molestia. Mi único miedo siempre ha sido perturbar tu paz. Vuelvo a Puebla. Cuídala bien, cuídate mucho». Firmaba con el nombre que rara vez se escribía a sí misma, con cariño, Soledad. Dobló el papel con cuidado, como si doblara su propia historia. Lo dejó sobre la mesa de la cocina, junto al biberón ya lavado. Antes de irse, pasó por la habitación del bebé. Valentina durmió profundamente, con los labios entreabiertos. Soledad se acercó. Tocó suavemente la mano de la niña y susurró con voz ahogada: «Gracias por dejarme cuidarte. Tú eras mi cura». Luego se fue, cerrando la puerta despacio, como si cerrara un capítulo del alma. A la mañana siguiente, Javier se despertó con el llanto de su hija. Era extraño. Soledad siempre la pillaba antes de cualquier ruido. Se levantó, aún mareado por el sueño, y se fue al dormitorio. Valentina estaba sola en la cuna, roja de tanto llorar. La habitación de al lado, vacía. Las sábanas se doblaron, el armario entreabierto. El olor a lavanda, que siempre llenaba el aire, ahora era solo un recuerdo. Bajó corriendo y vio el papel sobre la mesa. Leía con los ojos muy abiertos y las manos temblorosas. El mundo, que casi parecía haberse equilibrado, volvió a colapsar. «No, no, Soledad», susurró, como si alguien pudiera oír. Corrió hacia doña Carmen, que ya estaba en la habitación, sentada con la mirada baja y una carta en las manos. No dijo nada. Simplemente le entregó el papel a Javier, con los ojos llorosos. Lo leyó. Y las palabras le atravesaron como cuchillas finas. «Necesito preservar la poca dignidad que me queda. No quiero que Valentina crezca escuchando susurros. Ella merece paz. Y tú, se merece a alguien que esté a la altura de su historia. No te preocupes por mí. Sé cuidarme a mí misma. Siempre lo supe». Se hundió en el sofá con su hija en el regazo. Valentina lloró en voz alta, como si sintiera la ausencia de brazos que ya conocía como su hogar. Javier no sabía qué hacer. Por primera vez no había nadie para organizar el caos. Soledad se había ido, sin escena, sin escándalo, solo silencio. Y ese silencio ahora gritaba. Y si alguna vez has dejado un lugar que amabas, no por falta de sentimiento, sino por un dolor excesivo, si te has ido en silencio para no hacer ruido con tu propio dolor, escribe aquí: «Lo entiendo, he pasado por esto, es verdad», o simplemente «qué dolor». Porque a veces la elección más valiente es también la más solitaria. La casa parecía haber vuelto a su estado anterior, fría, sin alma, pero ahora era diferente. No era duelo, era culpa.
Javier recorría las habitaciones recordando cada gesto suyo, la forma en que cantaba suavemente para Valentina, la forma en que cerraba las ventanas al anochecer para que el viento no despertara al bebé, la forma en que sonreía discretamente cuando él cometía un error con la dosis del frasco. Cada pequeño detalle era ahora una ausencia viva. Sabía que había cometido un error. No por invitarla al evento, pero por no defenderlo, por no haberse dado cuenta del peso que cargaba sola, por no haber tenido el valor de decir, allí, delante de todos, está aquí porque forma parte de nuestra familia. Pero él guardó silencio, y el silencio costó más de lo que imaginaba. Durante días, Javier intentó llamar, sin números, ni idea. Soledad no dejó dirección, ni contacto, solo vacío. Y en el fondo, sabía que lo hacía porque no quería que insistiera. Porque como toda mujer que ha sido ignorada demasiado, ha aprendido a alejarse sin esperar que la llamen de vuelta. ¿Pero estaba todo realmente perdido? ¿Era demasiado tarde para reparar un error? Javier empezó a rebuscar en cajones, viejos diarios, cualquier cosa que pudiera darle alguna pista, y fue entonces, al abrir un cuaderno de la guardería, cuando encontró un detalle que lo cambiaría todo. Una tarjeta de vacunación de Valentina con una firma de Soledad. Y debajo, una dirección incompleta pero con 3 palabras claras. Barrio de Xonaca. Su corazón latía con fuerza. Puebla. Volvió al lugar donde todo empezó. ¿Pero aún le dejaría entrar? ¿Y qué encontraría al cruzar esa frontera entre el arrepentimiento y la esperanza? El cielo estaba nublado cuando Javier salió de Ciudad de México esa mañana. No aceptaba guardias de seguridad, ni trajes, ni excusas ensayadas. Solo una mochila con pañales, un biberón caliente y Valentina durmiendo en la silla del coche en el asiento trasero. Tenía un rostro serio, los ojos hundidos de alguien que no había dormido en días, y una certeza que ardía por dentro. Necesitaba traerlos de vuelta, a su hija a los brazos de quienes la entendían mejor que nadie, y él mismo, cerca de la única mujer que veía su dolor sin apartar la mirada. El camino a Puebla le parecía más largo de lo que recordaba. Cada curva era un recuerdo, cada señal una pregunta. ¿Seguirá escuchándome? Llegó cerca del mediodía al barrio de Xonaca. La dirección era sencilla, pero llena de detalles que hablaban de amor. Una barandilla oxidada, una alfombra bordada a mano en la entrada y un jardín con rosas rojas floreciendo en macetas reutilizadas. Javier se quedó unos segundos frente a la puerta. No sabía si pegar o volver. Valentina se despertó con un leve gruñido, como diciendo que era la hora. Pulsó el timbre. Quien respondió fue una señora con el pelo gris recogido en un moño firme, con aspecto firme, pero cansada. Era doña Angélica, la madre de Soledad. Se quitó la gorra como muestra de respeto. «Buenas tardes. Soy Javier Montalbán. Vine por Soledad». No parecía sorprendida. Simplemente le miró a los ojos y con la serenidad de quien ha visto el mundo patas arriba más de una vez, respondió: «Está allí atrás. Pero no esperes sonrisas. Está destrozada por dentro, y es por tu culpa». Él asintió, indefenso. Cogió a Valentina en brazos y cruzó el estrecho pasillo hasta llegar al jardín trasero. Soledad estaba sentada en una silla de plástico, de espaldas, mirando el cielo. No llevaba maquillaje, no llevaba nada llamativo. Una blusa sencilla, una falda gastada, el pelo suelto y despeinado. Pero había algo en ella que permanecía intacto. Esos ojos, profundo, silencioso, lleno de verdad. Oyó pasos, se giró lentamente y se detuvo. El tiempo parecía suspendido entre ellos. Javier dio 2 pasos, luego uno más. La bebé le miró y estiró los brazos. Soledad aún no había dicho nada. «Te he buscado por todas partes», dijo con la voz ronca. «Y ahora que estoy aquí, ni siquiera sé por dónde empezar. Solo sé que me salvaste. Salvaste a mi hija. Y yo
No puedo perderte. Soledad se mordió los labios, entrecerrando los ojos para no llorar. Ya has perdido, Javier. Vivimos en mundos diferentes. Ahí está. Solo soy la señora de la limpieza, la niñera, una conveniente. Y me cansé de que me pegaran sin poder gritar. Se acercó más. Valentina en su regazo sonrió y dijo suavemente, «Mamá». Era un sonido suave, pero les destrozó el pecho. Soledad cayó de rodillas, como si ese sonido fuera más de lo que podía soportar. Las lágrimas caían sin filtro, sin vergüenza. Estiró los brazos, agarró a Valentina y la abrazó con fuerza. Javier se quedó quieto, observando esa escena como si presenciara un milagro. «Intenté ser fuerte», susurró Soledad, entre lágrimas. «Pero cuando escuché a esas mujeres, volví a ser esa chica invisible de Puebla, la hija de la señora de la limpieza, que solo se notaba cuando cometía un error». Javier se arrodilló junto a ellos, con la cara cerca de la de ella. «Yo también guardé silencio. Debería haberte defendido, mostrándote al mundo como la mujer más fuerte que he conocido, pero yo seguía atrapado en un miedo que ni yo entendía. ¿Y ahora qué?», respiró hondo. «Ahora ya no tengo miedo, porque me di cuenta de que quienes tienen miedo de amar de la manera correcta lo pierden todo, y te perdí. Pero ya no quiero vivir de acuerdo con lo que vayan a decir. Que hablen, que susurren. Viviremos el amor que ellos nunca tendrían el valor de vivir». Soledad le miró como si viera la verdad por primera vez. El dolor seguía ahí, pero por primera vez también había algo más. Esperanza, un soplo de valor. «No quiero ser salvado, Javier. Quiero que me respeten, y no solo dentro de tu casa, pero en el mundo. Y eso es lo que vas a recibir, no por lástima, no por deudas, sino porque es lo que te mereces, porque me enseñaste lo que es el amor verdadero, un amor que no aparece en la portada de una revista, pero quien se levanta temprano, cambia pañales, canta suavemente y se enfrenta a personas crueles con una sonrisa en la cara». El viento soplaba suavemente, sacudiendo las cortinas de la pequeña habitación detrás de la casa. Doña Angélica observaba todo desde el balcón, con los ojos húmedos, pero el corazón sereno. Sabía que su hija necesitaba escuchar todo esto, pero también sabía que Soledad tendría que decidir con su propio pecho, y en el fondo sentía que esta decisión estaba en camino. Pero el corazón de una mujer herida puede volver a confiar y permitirá al mundo que una señora de la limpieza viva un amor que muchos creen que no merece. Soledad regresó a la mansión de Polanco como si entrara en otra vida. Nada parecía igual. Y al mismo tiempo, todo seguía con los fantasmas de antes. Las paredes seguían siendo blancas, las cortinas pesadas y la escalera de mármol helado como recuerdo. Pero ahora había flores en los pasillos, girasoles en macetas de barro, margaritas sencillas en las ventanas. La luz del sol entraba libremente, sin interrupciones por las contraventanas cerradas. El silencio que antes sofocaba se había sustituido por risas infantiles, música suave al anochecer y conversaciones en un tono bajo, casi íntimo entre ella y Javier. Valentina, al verla entrar, soltó un grito de felicidad que resonó por toda la casa. Se lanzó a los brazos de Soledad, con la pura alegría de quien encuentra un pedazo de su corazón de nuevo. Javier iba muy cerca, con una sonrisa que ya no ocultaba nada. La presentó a la nueva ama de llaves, al jardinero, incluso al conductor, como si presentara a alguien desde dentro, como diciendo, sin decir, «Ha vuelto». Y ahora es diferente. Pero no todo el mundo recibió ese feedback con ojos dulces. Consuelo, la vieja ama de llaves, la que había estado en la casa desde la época de Lucía, mantenía una sonrisa educada, pero con la mirada dura como la piedra. Observaba a Soledad con la frialdad de quien juzga sin saberlo. Y no tardaron en empezar los susurros en los pasillos, que volvió porque había encantado al jefe, que ahora quería ser el dueño de la casa, que aprovechó la muerte de Lucía para ascender en la vida.
Soledad lo escuchó todo. Fingí que no. Pero por la noche, tumbada en la misma habitación que antes, lloraba suavemente para no despertar a su hija, que ahora la llamaba mamá. Intentó convencerse de que ese era el precio de amar a alguien como Javier Montalbán, un hombre que venía de un mundo donde ella solo entraba para limpiar, un mundo que nunca estuvo hecho para acoger a mujeres como ella, sencilla, sin un apellido fuerte, con manos callosas y zapatos gastados. Aún así, cada mañana llevaba su ropa con dignidad, se recogía el pelo, se ajustaba el pintalabios y bajaba las escaleras con la cabeza en alto. No por orgullo, pero por resistencia. En el jardín, ella y Valentina crearon una rutina. Cuidaban las flores juntos, mojaban las hojas, inventaban nombres para las mariposas. Javier, en los intervalos entre reuniones, aparecía con fruta cortada o cuentos. La complicidad entre los tres creció como las raíces de un árbol silencioso, profundo, invisible, pero demasiado fuerte para ser arrancado. Y sin embargo, el mundo no parecía saber cómo afrontarlo. Un amor que no pedía permiso, que no seguía el guión. En una tarde gris, mientras planchaba ropa en la lavandería, Soledad oyó a Consuelo decirle a una de las cocineras: «Es solo cuestión de tiempo. El jefe siempre se cansa de la novedad. Cuando recupere la razón, volverá a la calle como todos los demás». Soledad no respondió. Simplemente sujetó el hierro con más firmeza. Y en ese momento, decidió que ya no permitiría que su historia fuera escrita por otros. Si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, me ayudará a seguir adelante. Dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees. Porque cuando compartimos el valor, crece. Soledad empezó a ocupar los espacios con más firmeza. Organizó la sala de juegos de Valentina, sugirió reformas en el jardín y empezó a acompañar a Javier a algunas reuniones familiares. No como escort, sino como una mujer que tiene una opinión, que vive la vida a su lado. Eso me molestó, y cuanto más le molestaba, más entendía que era una señal de cambio. Una noche, durante una cena íntima con unos inversores, una señora de la alta sociedad comentó en broma a Javier: «Siempre eres tan sofisticado. ¿Ahora te has hecho fan de los populares?». El salón quedó en silencio. Soledad sintió que le ardía la cara. Pero antes de que se formaran lágrimas, Javier respondió con firmeza: «La sofisticación para mí es carácter, y esto lo tiene más que todos nosotros juntos». Esa noche, por primera vez, Soledad durmió con su alma en paz. Todavía había miradas, seguía habiendo veneno, pero también hubo respeto en el nacimiento. Y el amor, ese que llega despacio, pero que no se avergüenza de existir. Pero, ¿cuánto puede durar un castillo de cristal sin agrietarse? Porque en la cima de ese nuevo amor, oculto entre flores y promesas, había un secreto que aún no se había revelado. Y cuando saliera a la luz, podría cambiarlo todo. Estaba Soledad lista para descubrir que el juicio más grande ni siquiera había comenzado todavía. La lluvia caía fina sobre las ventanas de la mansión, arrastrando ríos silenciosos que fluían como recuerdos por ellas. Era ya entrada la tarde, y el sonido del viejo piano, que Consuelo a veces tocaba en noches frías, se perdía en la parte trasera de la casa. Soledad jugaba con Valentina en la alfombra del salón. El bebé ya gateaba con agilidad, yendo de un rincón a otro con la curiosidad inquieta de quien está descubriendo el mundo. De repente, se detuvo frente a una puerta cerrada, el que nunca fue tocado, aquel que todos parecían fingir que no existía, la habitación de Lucía. Javier, que había bajado con un cuento en la mano, se detuvo en lo alto de las escaleras al ver la escena. Se quedó quieto unos segundos. Luego descendió lentamente, como quien camina entre espinas. «Nunca ha estado allí», dijo en voz baja, más para sí mismo que para Soledad. Soledad no respondió.
Ella simplemente le miró con el mismo respeto silencioso de siempre. Javier dudó, pero sacó la llave del bolsillo del pantalón y se dirigió a la puerta. Hizo clic en la cerradura. El clic fue seco, casi doloroso. La abrió. La habitación era un retrato del pasado. Las paredes aún olían dulce por el perfume de Lucía. En la cómoda, un cuadro sin terminar. Un cuadro de Valentina aún en su vientre. La ropa doblada en el armario, la bufanda favorita colgada de la silla y sobre la cama un diario cerrado con una cinta de satén. Todo estaba allí, como si el tiempo se hubiera congelado en el momento exacto en que se fue. Soledad estaba en la puerta, sintiendo el peso de ese recuerdo. Javier entró primero, caminó hasta el centro de la habitación, tocó la almohada con dedos temblorosos y luego, con los ojos llorosos, asintió. Entró. Observó cada detalle, con respeto, con cuidado, con el silencio de quien entiende que el amor no muere, transforma. Se acercó al cuadro y se detuvo allí, admirando esa imagen inacabada de un futuro que Lucía nunca conoció. ¿Todavía la quieres? La voz de Soledad salió baja, sin carga, sin celos. Era solo una pregunta sincera, de alguien que ha amado en silencio y perdido sin decir adiós. Javier respiró hondo. Tomó el diario en sus manos, pero no lo abrió. Lo dejó en la cama y respondió con voz firme pero dulce. Es parte de mí, fue mi primer amor, mi dolor más profundo, pero tú me hiciste respirar de nuevo. Soledad cerró los ojos un momento. Una lágrima fluyó, pero no de tristeza, era alivio, porque allí, en esa habitación llena de ausencias, entendió que el amor que nació entre ellas no era un reemplazo, era una construcción nueva, un sentimiento que no negaba el pasado, sino que estaba arraigado en el presente. Miró a Javier, que ahora sostenía a Valentina en su regazo, y sonrió. Una sonrisa sin culpa. Por primera vez sonrió sintiendo que tenía espacio, que podía amar y ser amada, sin competir con fantasmas, sin tener que borrar historias para escribir las tuyas propias. Y quizá este sea el momento en que sientas que todo ha merecido la pena seguirlo hasta ahora. Porque, a veces, el amor verdadero no nace del olvido, sino del valor de recordar sin dolor. Y si has llegado hasta aquí, respira hondo conmigo, porque lo más hermoso está por venir. Salieron juntos de la habitación. Javier cerró la puerta con calma, como sellando una herida que ya no sangra. Esa noche, la casa durmió plácidamente, y Soledad, en la habitación contigua, soñó por primera vez con un futuro en el que no fuera solo la niñera, ni la invitada silenciosa, sino una mujer completa, con un pasado, con deseo, con un lugar. Pero toda paz despierta envidia. Y en algún rincón oscuro de la casa una presencia observaba todo con ojos fríos. Consuelo, la institutriz, no aceptó esta nueva orden, y en sus manos un antiguo secreto estaba a punto de ser revelado, un secreto capaz de desperdiciarlo todo. De todos modos, ¿el amor perdura cuando la verdad viene con veneno? El titular estaba en la portada del diario El Universal. El empresario mexicano reaparece junto a la niñera. ¿Romance o escándalo? Abajo, una fotografía ampliada mostraba a Soledad saliendo de la mansión con Valentina en el regazo. La imagen, captada con un teleobjetivo, se congeló justo en el momento en que Javier, aún en la puerta, observaba a ambos con una mirada serena. Y ahora, para el mundo, esa mirada era combustible para crueles especulaciones. La publicación fue suficiente para que los comentarios explotaran como pólvora en las redes sociales. Niñera cazafortunas. De profesora en bancarrota a madrastra millonaria. ¿Hasta dónde llega la ambición disfrazada de ternura? Había memes, vídeos que distorsionaban escenas, montajes ofensivos. Soledad se encontró expuesta sin haber ofrecido nunca voluntario. Su silencio, su historia,
su rostro, ahora pertenecían a un público cruel, que pensaba sin saberlo. Esa mañana, Javier lanzó el periódico contra la pared de la oficina. Las páginas volaban como púas por el aire. Llamó inmediatamente a su abogado, exigiendo que demandaran al periodista y al periódico por difamación y invasión de la privacidad. Pero Soledad, al oír desde el pasillo, entró despacio y puso la mano en su hombro. Su voz era firme, pero ahogada. «Por favor, no alimentes ese odio, no merece la pena». Javier la miró incrédulo. Sus ojos estaban rojos, pero no de tristeza, de rabia, ira por la injusticia, por la crueldad que ahora caía sobre la mujer que reconstruyó su casa con amor. Pero Soledad no quería pelear. Quería resistirse, quería seguir existiendo sin tener que suplicar respeto. La mansión cerró de nuevo. La alegría recién descubierta fue engullida por un silencio tenso. Doña Carmen lloró en silencio en su habitación, preocupada por su nieta. Javier evitaba salir. Y Soledad, a pesar de todo, seguía cuidando de Valentina con la misma dulzura, aunque por dentro se estuviera desmoronando. Intentó irse solo una vez. Fue al supermercado a comprar pañales y fruta para Valentina. Entró con pasos contenidos, cabeza baja, pero con dignidad en su caminata. En la caja sintió miradas penetrantes, susurros, risas ahogadas. Y entonces llegó el golpe. Una mujer, bien vestida, con uñas largas y cejas arqueadas, se acercó despacio. Cogió un paquete de pañales de la estantería de al lado, lo levantó con falsa amabilidad y lo lanzó con fuerza al carrito de Soledad. «Lo has ganado bien, cariño?» Subió rápido. Debe haber aprendido buenos trucos en la pobre cuna. El tiempo se detuvo. Soledad contuvo las lágrimas con la fuerza de alguien que ya se había tragado el mundo entero. Miró a Valentina, que la observaba desde su regazo con ojos inocentes. Y fue entonces cuando decidió: nadie, absolutamente nadie, iba a destruir lo que estaba construyendo. No con insultos, no con una mentira, y sobre todo, no con odio. Esa noche, Soledad se sentó en el suelo de la habitación de Valentina, rodeada de juguetes. La niña dormía con uno de sus pequeños piecitos en el regazo, y mientras pasaba la mano por el cabello de su hija, susurró: «Se van a cansar». Pero no lo hice, porque lo que tenemos aquí es real, y la verdad no se rompe con el cotilleo. Y quizá tú, que escuchas esto, te preguntes: ¿hasta dónde puede llegar una mujer sencilla antes de que intenten romperla de nuevo? Así que escucha, porque lo que viene después es la parte de la historia que nadie esperaba. La parte donde la verdad, cruda, desnuda, dolorosa, golpea la puerta con fuerza. ¿Y quién lo lleva? Es alguien que Soledad nunca imaginó que volvería. La maleta estaba apoyada al pie de las escaleras. Pequeña, discreta, pero con el peso de una decisión irreversible. Doña Carmen se ajustó la bufanda sobre el pelo blanco con manos temblorosas, sin mirar atrás. Javier bajó apresuradamente las escaleras, sus pasos resonando entre el mármol de la entrada, como si aún hubiera tiempo de detenerlo. Soledad, de pie al pie de las escaleras con Valentina en brazos, sintió que su corazón se encogía. «Mamá Carmen, por favor no hagas eso», pidió Javier, deteniéndose a unos pasos de ella. La dama le miró con un dolor profundo en los ojos, pero sin dudarlo. «Estás traicionando la memoria de mi hija», dijo con voz seca. «Si Lucía vio lo que hacía, haciendo espacio para que otra mujer ocupara su lugar, se rompería de nuevo, esta vez al otro lado». «Nadie va a ocupar ningún sitio», respondió Javier bajando el tono. «Soledad no quiere reemplazar a Lucía. Salvó a nuestra hija. Me salvó». Doña Carmen apartó la mirada, firme como la piedra. «No quiero que mi nieta crezca en un concierto de nombres, en una casa donde el recuerdo de mi hija se ha convertido en un obstáculo incómodo. Lo siento, Javier, pero tengo que irme».
La puerta se cerró suavemente, pero el sonido atravesó el alma de la casa como una fina cuchilla. Valentina estuvo inquieta todo el día. Llamó suavemente a su abuela, buscó el olor a lavanda en las esquinas del pasillo, las manos arrugadas que la acunaban después de comer, y por la noche, cuando el silencio se imponía en las habitaciones, lloraba. Soledad probó de todo, canciones, juguetes, biberón caliente, nada ayudó. Se sentó en el suelo con el pequeño en el regazo, balanceándose despacio. Y fue allí, entre sollozos infantiles y recuerdos dolorosos, cuando se dio cuenta. El niño no entendía las bromas, solo sentía ausencias, y en ese momento solo necesitaba que alguien se quedara. Soledad acercó su rostro al de la chica y con voz ahogada susurró: «Mamá está aquí». Valentina dejó de llorar un momento. La miró con ojos húmedos. Luego apoyó la cabeza en el pecho de Soledad y se quedó dormido. En ese silencio, Soledad sintió algo que nunca se atrevió a admitir en voz alta. Un lazo que no venía de la sangre, sino de la piel, del cuidado, de la constancia. Se dio cuenta de que estaba cruzando una frontera invisible. Ya no era solo una cuidadora, era el puerto, la presencia, el regazo seguro, y eso dolió, porque no estaba permitido, porque seguía siendo la niñera. Pero también era todo lo que este niño reconocía como amor. Javier observaba la escena con la puerta entreabierta, en silencio. No se atrevió a interrumpir, pero en ese momento entendió lo que Soledad estaba experimentando: el peso de amar con límites. Entregarse por completo y aún así sentir que el mundo no permitiría que ese amor floreciera libremente. Más tarde, en su habitación, Soledad se sentó al borde de la cama. No lloró, pero su mirada recorrió las paredes. Javier se acercó y, sin decir nada, se sentó a su lado. Ella habló primero en un susurro casi culpable. «Nunca quise ocupar el lugar de nadie. Juro que no quería. Solo quería que se sintiera querida. Y por eso estás aquí», respondió. «Porque no fuerzas nada. Rellenas los espacios vacíos con lo que más te hace bonito». Pero Soledad no sonrió, porque por dentro aún podía oír las palabras de doña Carmen resonando: traición, recuerdo, reemplazo. Esa noche se tumbó con dificultad. Valentina, durmiendo en la cuna a su lado, respiraba con calma. Y Soledad la observaba, recordando su propia infancia, cuando también lloraba por ausencias que nadie explicaba. En el fondo, lo sabía. No era el título, el nombre ni el cargo lo que hacía a alguien madre. Era el gesto repetido, la entrega silenciosa, el valor de quedarse cuando el mundo te dice que te vayas. Y quizá por eso hay que contar ciertas historias, porque hay muchas mujeres ahí fuera que se preocupan, alimentan, aman, pero aún así oyen que no son reales. Y si sientes eso, si alguna vez has sido un corazón sin reconocimiento, entonces deja que esta historia te conmueva, porque amar en silencio también es una forma de heroísmo. A la mañana siguiente Javier encontró la mesa puesta por Soledad, como siempre, pero ahora había flores en el centro, rosas blancas, las favoritas de Lucía. Era su manera de decir: lo respeto, no borro a nadie, solo quiero ocuparme de lo que queda. Pero en la parte trasera de la casa, alguien observaba en silencio. Consuelo, con la mirada fija y las manos cruzadas a la espalda, había escuchado todo, y trajo consigo un secreto antiguo, uno que podría cambiarlo todo. Porque antes de ser niñera, ¿quién era Soledad, de todos modos? ¿Y qué llevaba ella que aún no ha tenido el valor de revelar? El domingo amaneció con una luz suave sobre Ciudad de México, de esas que parecen pedir silencio para no asustar la paz. Javier apareció temprano en la cocina, con Valentina en su regazo y una sonrisa tímida, casi infantil, mientras Soledad colocaba la fruta en una pequeña cesta de mimbre. No preguntó a dónde iban. Bastaba con ver el brillo en sus ojos para entender que ese día iba a ser diferente.
Partieron juntos hacia el Parque Chapultepec, caminando lentamente por el bosque con aroma a pinos, el viento llevándose las risas de los niños y el sonido lejano de los vendedores de skeet llamando a los visitantes. Soledad caminaba con pasos pequeños, sosteniendo a Valentina en sus brazos mientras Javier observaba cada uno de sus gestos como si viera un cuadro tomando forma. En el amplio césped, cerca de las amplias sombras de los árboles centenarios, extendieron una simple toalla. Comieron quesadillas preparadas por Soledad. Rieron cuando Valentina intentó robar un trozo de queso y dejaron que el tiempo pasara sin prisa, como si la vida por fin hubiera encontrado su ritmo adecuado. En un momento, Javier solo los miraba a los dos. Había algo tan puro allí, tan silenciosamente perfecto, que sintió un calor que no venía del sol, sino de su pecho. Y cuando Valentina se quedó dormida, acurrucada en el regazo de Soledad, supo que ya no podía guardárselo más. La tarde cayó lentamente, pintando el cielo de dorado y azul profundo. Caminaron hasta el lago, donde los coloridos barcos se deslizaban en el agua tranquila. El sonido lejano del mariachi resonaba desde el otro lado del parque, y Soledad suspiró como si fuera un refugio que no sabía que necesitaba. Fue entonces cuando Javier se detuvo. Respiró hondo. Tomó una pequeña flor del campo que había recogido por el camino. Se arrodilló ante ella con una casi adolescente vacilación y le tomó la mano con una dulzura que desmontó todas sus defensas. «No estoy seguro de casi nada, Soledad», dijo, con voz baja pero firme. «Solo que quiero vivir esto contigo». Soledad intentó sonreír, pero su rostro rompió en lágrimas antes de darse cuenta. Lágrimas de miedo, de alegría, de miedo, de rendición. Su mano libre se llevó a la boca como para evitar que el corazón se le saliera por la garganta. Esperó. No dijo nada más. Solo ofrecía su vulnerabilidad. Y eso, para una mujer acostumbrada a ser la fuerza de todos, era el gesto más poderoso que alguien podía tener con ella. «Quiero», murmuró casi sin voz. «Sí, Javier, pero, por favor, secreto, al menos por ahora. No estoy preparado para la crueldad del mundo». Asintió sin pensarlo 2 veces. No había orgullo, ni prisa. Había respeto. Se levantó. Le pasó las manos por la cara con cuidado y la abrazó, que pareció cerrar por fin todos los vacíos en sus vidas. Y entonces, allí junto al lago, con toda la ciudad respirando alrededor sin darse cuenta de ese momento, se besaron. Un beso calmado y tierno, sin espectáculo, pero tan verdadero que podía sentir cómo la vida comenzaba de nuevo en los detalles. Valentina gruñó en sueños, y ambos sonrieron en medio del abrazo, entendiendo sin palabras que ya no estaban solos. La tarde transcurrió tranquilamente, pero mientras volvían al coche, con las manos entrelazadas, sin saber que los estaban observando, una sombra se movió detrás de un árbol. Un clic apagado de cámara cortó el aire, y la pregunta que nadie se atrevía a hacer empezó a tomar forma. ¿Quién lo habría visto? ¿Y qué haría con eso? La casa parecía respirar un extraño silencio esa noche, como si percibiera la tormenta que se acercaba. Soledad dobló la ropa de Valentina en la habitación iluminada solo por la suave luz que entraba por la ventana. El aire olía a jabón de bebé y a acogedora, pero tras esa dulzura algo empezó a moverse entre las sombras de la mansión. Consuelo observaba desde lejos, con los ojos entrecerrados de amargura, sosteniendo las llaves que había guardado durante años como si fueran armas. Para ella, esta casa tenía jerarquías intocables, y la presencia de Soledad, tan simple, tan humilde, pero tan querida, era un ataque personal. Cuando por fin encontró el pasillo vacío, entró silenciosamente en la habitación de la niñera de la limpieza.
abriendo cajones con manos rápidas. Tomó fotos de documentos, de una caja de medicinas de la madre de Soledad, de ropa interior cuidadosamente doblada, incluso de una pequeña carta guardada bajo la almohada. Cada clic de cámara se sentía como un golpe calculado, alimentado por el resentimiento y la envidia. Y al irse, dejó la habitación un poco desordenada, tanto que la culpa recayó solo en la mujer que nunca se atrevería a defenderse. Días después, Javier recibió un sobre en la oficina de la Fundación Montalbán. Una carta anónima. Palabras duras y venenosas. Acusaciones de que mezclaba la vida personal y profesional, que existía una relación inapropiada con la niñera, e incluso insinuaciones de que Soledad estaba embarazada para aprovecharse de la fragilidad del jefe. El ayuntamiento se reunió en régimen de emergencia. Caras serias, miradas torcidas, frases medidas. Javier se fue de allí con el alma pesada. Los inversores suspendieron contratos, los proyectos fueron congelados, las colaboraciones canceladas. La caída fue rápida y cruel. En cuanto llegó a casa, encontró a Soledad sentada en el salón, abrazándose los codos, como si intentara que el corazón no se le cayera. Ella ya lo sabía. Consuelo, disfrazando falsa preocupación, fue la primera en contarle los rumores. «Señor Javier, juro que no hice nada», murmuró, incapaz de mirarla a los ojos. «Quizá debería irme. Siempre acabo dañándolo todo». Se arrodilló frente a ella, sujetando firmemente sus frías manos. «No, no te esconderás otra vez, Soledad. No por algo que no hizo. Esta vez no. Lo afrontaremos juntos». Cerró los ojos, respirando como si intentara reorganizar el mundo desde dentro. Y fue allí, en ese momento de silencio, cuando se dio cuenta de lo cansada que estaba de huir. Había pasado toda su vida encogiéndose para encajar en sus sitios, para no molestarla. Quizá era hora de ocupar el espacio que el destino le ofrecía. Pero aún así, el dolor seguía siendo pesado. Y la narradora dentro de ella, esa parte que nunca grita, solo susurra, se sentía como compartir algo con quien estuviera escuchando. Hay cosas que vivimos y conservamos, porque pensamos que nadie lo entenderá. Pero quizá al contar ayudemos a otro corazón a respirar. Si esta historia está reproduciendo algo dentro, dale a me gusta a este video y suscríbete. Así, ayudas a esa voz humilde a llegar a donde tiene que ir. Cuando abrió los ojos, surgió una idea, tímida pero fuerte como una semilla que empuja la tierra. «Javier, ¿y si ponemos cámaras?», preguntó. «No para vigilar la casa, velar por la verdad. Si alguien quiere destruirme, es porque tiene miedo de lo que represento aquí. Necesito saber quién es». Él aceptó de inmediato. Durante la noche instalaron pequeñas cámaras discretas en los pasillos, en la sala de servicio, cerca de los dormitorios. Soledad estaba nerviosa, pero decidida. No quería venganza, quería justicia. Y al día siguiente, cuando revisaron las primeras grabaciones, a Javier se le heló la sangre, porque en el vídeo, sin espacio para excusas, apareció exactamente lo que nunca esperaron ver. Consuelo entrando en la habitación de Soledad, rebuscando en los cajones, haciendo fotos, trasteando con la caja de medicinas, sonriendo sola, como si probara su propio veneno. Pero lo peor aún estaba por venir. Porque en una de las cámaras del pasillo, justo detrás, apareció otra persona, alguien que no debería estar allí, alguien que observaba a Consuelo con un interés peligroso, alguien que quizás manipulaba todo desde el principio. ¿Quién era esa figura silenciosa que estaba de pie en la penumbra? ¿Y qué escondía en los bolsillos cerrados de su chaqueta oscura? En la habitación silenciosa donde Javier y Soledad revisaban las grabaciones, el mundo pareció detenerse en el instante exacto en que la figura que había aparecido detrás de Consuelo finalmente se acercó al marco. Era un hombre, con el rostro parcialmente cubierto por el ala de su gorra, pero su voz, al inclinarse para hablarle,
Sonaba tan clara como una lámina de hielo. Lo quiero todo. Cuanto más sucio, mejor. Soledad se llevó la mano a la boca. Reconoció esa voz por haber escuchado en los programas de radio y en los cotilleos baratos que circulaban por la ciudad. Era Mauro Delgado, columnista del diario El Universal, el mismo que había publicado el humillante artículo sobre ella semanas antes. Consuelo, con la sonrisa venenosa de quien se cree intocable, repartió sobres, fotos, incluso un pendiente que Soledad había perdido y ni siquiera sabía cómo. Mauro contaba el dinero mientras ella justificaba cada mentira inventada, y la cámara lo captó todo, cada palabra, cada golpe, cada centímetro de la traición que casi destruye a toda una familia. Javier se levantó tan rápido que la silla arrastró por el suelo. Su rostro se puso rojo por la ira contenida. Soledad, sin embargo, permaneció sentada, respirando despacio, como intentando no desplomarse. Y fue en medio de ese tenso silencio cuando la narradora dentro de ella murmuró algo que parecía venir del corazón de todas las mujeres invisibles que ya han sido acusadas sin pruebas. A veces, la vida espera a que nos derrumbemos, para mostrar que la verdad nunca tuvo que gritar para existir. Si sientes eso, si alguna vez te han juzgado sin que nadie te conozca, quédate aquí conmigo. Esta historia sigue teniendo un giro que vale cada latido. Las pruebas fueron entregadas al abogado de Javier a la mañana siguiente. El hombre, serio, experimentado, casi sonrió al ver el material. Con esto aquí no solo tenemos defensa, tenemos la victoria. Así que se programó la reunión extraordinaria de la Fundación Montalbán. Habitaciones de cristal, ventanas altas, hombres y mujeres ricos vestidos con telas brillantes. En el centro, una mesa larga donde Javier estaba sentado con postura firme, pero ojos pesados. Soledad se quedó detrás discretamente, sosteniendo a Valentina. Temblaba, no por el juicio de los presentes, sino por el peso de ser finalmente visto. Cuando el vídeo empezó a reproducirse en la pantalla, la sala se sumió en el shock. Primero, la cara de Consuelo rebuscando en los cajones. Luego, las fotos. Y luego, la conversación con Mauro. Cada segundo revocaba una calumnia. Cada frase desmontaba semanas de humillación. Cuando terminó el vídeo, el silencio era tan grande que se podía oír a Valentina respirando en el regazo de Soledad. Consuelo se levantó de repente, pálida como la sal. Intentó negarlo, intentó gritar, intentó culpar a Soledad. Pero ya nadie la escuchaba. Entraron los guardias de seguridad. Estaba esposada por invasión de la privacidad, chantaje y difamación. Sus ojos pasaron por Soledad con un odio tan profundo que ardía, pero esta vez no le dolió. Soledad respiró, bajó la mirada, no por vergüenza, sino por respeto a sí misma, porque ella sabía, esta era una victoria que no necesitaba ser celebrada con orgullo. Era justicia, simple y limpia. Uno de los directores más veteranos de la fundación se levantó, de pelo plateado y las manos entrelazadas sobre la mesa. Caminó hacia Soledad. Todos contuvieron la respiración. Se detuvo ante ella, bajó la cabeza en un gesto poco común entre quienes nunca se inclinan y dijo: «Juzgué sin saber nada. Perdóname». Soledad casi pierde fuerza en las piernas. Nunca imaginó que ese hombre, tan alejado de su realidad, pudiera verla como algo distinto a la niñera, como algo distinto a una sombra, como alguien. La noticia se difundió en cuestión de minutos. Páginas web, periódicos, programas de televisión. Baba absuelto, conspiración revelada, Javier Montalbán desenmascara una trampa. Pero lo más llamativo fue el titular de Mauro, probablemente escrito con prisas, intentando recuperar su propia reputación. La verdad ha aparecido. Soledad, símbolo de valentía. Por primera vez, su nombre no iba acompañado de insultos. Iba acompañado de dignidad. Y mientras Javier la abrazaba en la acera, protegido por la sombra de los árboles de Polanco,
Soledad finalmente creyó que quizá merecía ese lugar en su vida. Sin embargo, incluso respirando aliviada, no imaginaba que la trama aún guardara algo más profundo, porque entre los archivos recuperados del móvil de Consuelo había una última carpeta, uno que nadie ha abierto todavía, y que tenía un nombre capaz de sacudir todo lo que habían construido: Lucía, confidencial. La pequeña iglesia de Cholula parecía salir de un viejo sueño, uno de esos edificios hechos de piedra caliente y cal con olor a velas derretidas, ocultos entre calles estrechas donde el tiempo pasaba despacio. El sol de la tarde entraba a raudales por las sencillas vidrieras, proyectando suaves colores sobre el suelo de tierra. Soledad llegó temprano, con el vestido blanco que doña Angélica había cosido a mano, encaje delicado en el escote, el bajo un poco corto, porque la tela no era suficiente para más. En su cabello, pequeñas flores recogidas en el jardín, margaritas y jazmín que ella misma ataba con horquillas. En su corazón había un dulce temblor, un encanto tímido, la sensación de vivir algo que nunca se había atrevido a pedir, ni en sus sueños más salvajes. Javier estaba de pie en el altar, vestido solo con una camisa clara y pantalones sencillos, con la cara húmeda por las lágrimas que no intentaba ocultar. Cuando la vio entrar, dejó de respirar. El aire desapareció de la pequeña iglesia y por un momento parecía un niño, vulnerable, dominado por un amor que derribaba todas las defensas. Valentina, con un vestido amarillo claro y zapatos que hacían un pequeño ruido en el suelo, llevaba los anillos en una cesta de paja. Miró a Soledad como si hubiera visto brillar a su propia madre por primera vez. Los vecinos de Cholula observaron la escena en silencio emotivo. Eran los rostros de gente sencilla, acostumbrada a la dureza de la vida, pero que reconocía cuando algo sagrado ocurría ante ellos. La madre de Soledad había estado llorando desde antes de que comenzara la ceremonia, secándose las lágrimas con el delantal de la cocina, que insistió en no quitarse, porque quería parecer tal y como realmente era. Cuando Soledad llegó al altar, Javier le sujetó las manos como si sostuviera su propia vida. «¿Estás seguro?», susurró temblando. «Estoy seguro de que te deseo», respondió. El sacerdote, un anciano de ojos amables, esbozó una suave sonrisa. «Esta unión fue cosida por ángeles», dijo, como si hablara directamente a sus corazones. Las palabras cayeron como bendiciones sobre la piel de Soledad. Respiró hondo, oliendo incienso, flores, esperanza. Era como si la vida finalmente le hubiera dado un lugar donde descansar. Prometieron cuidarse mutuamente en los buenos y malos. Prometieron proteger a Valentina como su hija. Prometieron luchar juntos contra cualquier viento que llegara. Cuando intercambiaron anillos, Javier apoyó su frente contra la de ella y lloró suavemente. Soledad sonrió avergonzada, pero no apartó la mirada. Era la primera vez que se permitía amar sin miedo. El beso fue dulce, lento, respetuoso, un beso que parecía entrelazar el pasado con el futuro, uniendo todo en un solo hilo de verdad. En el exterior, el patio de la pequeña iglesia estaba decorado con coloridas banderas que los vecinos colgaban en el último momento. Había mesas antiguas de madera, platos mole poblano, tortillas frescas, arroz, alubias, refrescos jamaicanos. Un grupo de jóvenes tocaba la guitarra, y las notas se elevaban al cielo con la delicadeza de un secreto bien guardado. Soledad se quitó los zapatos, levantó un poco el dobladillo del vestido y bailó con Javier sobre la tierra. Sujetó su cintura con cuidado, como si fuera raro. Ella se rió, apoyando la cabeza en su pecho, sintiendo que el mundo por fin encajaba en su tamaño. Valentina corrió por el patio tropezando con su vestido hasta que se lanzó a los brazos de los dos, que la levantaron juntos. Padre, madre e hija, formando un diseño perfecto de pertenencia.
Algunos vecinos lloraron sin poder explicar por qué. Otros aplaudieron despacio, encantados por esa felicidad tan simple y profunda. Y Soledad, mientras giraba con su hija en el regazo, miró al cielo naranja y pensó que si la vida hubiera sido solo ese momento, habría merecido la pena. Como no era una boda de lujo, no había fotógrafos, ni catering, ni diamantes, ni invitaciones doradas. Solo había verdad. Esa verdad que se reconoce en el contacto, en la voz baja, en las manos que prometen quedarse. Y eso fue suficiente. Pero cuando el grupo empezó a calmarse y el sol se ocultaba tras las montañas de Cholula, alguien se acercó a la puerta de la pequeña iglesia, una sombra quieta e inmóvil, observando la celebración sin entrar. La silueta resultaba familiar, el cuerpo rígido, las manos ocultas en los bolsillos. Y cuando la persona dio un paso adelante, el corazón de Soledad se congeló, porque había algo en los ojos de esa figura que no coincidía con celebración, alegría o bendición, coincidía con amenaza. ¿Quién era? ¿Y qué trajo consigo que pudiera cambiarlo todo? Justo ahora que la felicidad por fin parecía segura. Los días posteriores a la boda pasaron con la suavidad de una brisa que por fin encuentra un lugar donde aterrizar. La casa en Polanco, antaño escenario de tormentas, ahora tenía el olor a pan dulce en el horno, el sonido de la pequeña risa de Valentina y los pasos ligeros de Soledad, que caminaba como si por fin tuviera un lugar legítimo donde vivir. Javier la miraba con una ternura que no necesitaba palabras. Estaban aprendiendo a ser una familia, no la perfecta de los retratos, sino una familia formada por cicatrices remendadas, silencios comprendidos y manos que se cruzaban cada vez que el mundo amenazaba con colapsar. Entonces, en una mañana despejada, el portero de la mansión anunció que había una carta. No venía con un remitente sellado, solo el nombre de Soledad, escrito con la letra cuidadosa de alguien que pesa cada palabra que pone en papel. Reconoció la letra incluso antes de abrirla. Doña Carmen. Se me encogió el corazón. No por miedo, sino por algo más profundo, como si una parte antigua del dolor aún tuviera suficiente peso para sacudir tu pecho. Caminó hacia el jardín, se sentó junto a las flores que había plantado ella misma. Respiró hondo y abrió el sobre. La carta comenzaba de forma sencilla, pero cada frase parecía cruzar su cuerpo con la honestidad de quien se despoja de su propia resistencia. Me costó un tiempo entender que el amor no tiene rostro, ni clase, ni tiempo. Tomó, pero lo entendí. Perdona mi orgullo, Soledad. Necesitaba ver lo que haces para que mi nieta entendiera que no hay sustituto cuando el amor es verdadero. Lucía estaría feliz por ti. Me alegra ver que tu hija encontró brazos tan firmes como los suyos. Las manos de Soledad empezaron a temblar. Las palabras parecían coser un lugar dentro de ella que aún sangraba. Al final de la carta, una pequeña caja. Dentro, un sencillo collar de oro, antiguo, con una frase grabada en la parte trasera. El amor es quien se queda a cuidar. Era el collar de Lucía, el mismo que llevaba en las fotos de maternidad, igual que Valentina, demasiado pequeña para recordar, a veces sostenida en las primeras horas cuando lloraba llamando a su madre. Soledad llevó la joya a su rostro, cerró los ojos y lloró. Lloró por Lucía, por Carmen, por todas las mujeres que antes que ella llevaban el peso del amor en silencio. Lloró por sí misma, por haber entendido por fin que amar a esa chica no era usurpación, era destino. Javier la encontró allí acurrucada en el banco de madera, sollozando suavemente. No dijo nada. Simplemente se sentó a su lado y la atrajo hacia su pecho, dejándola derrumbarse sin vergüenza. Cogió la carta, la leyó en silencio y también dejó caer algunas lágrimas. Te reconoció, dijo, pasando los dedos por el cabello de Soledad. Y esto es más grande que cualquier bendición que pueda darte. Soledad apoyó el collar contra su pecho, sintiendo el metal caliente contra su piel. Me temo que no estaré a la altura, susurró.
El amor nunca pide alturas, Soledad, respondió Javier. Pide presencia, y te quedaste. Valentina, que tambaleaba por el jardín, se acercó a las piernas de su madre con la sonrisa ingenua de quien no sabe la magnitud de las batallas que libran los adultos. Levantó los brazos, pidiendo su regazo. Soledad la levantó, aún con los ojos llorosos. La chica tocó el collar con los meñiques y sonrió. Mamá, mamá, mamá. Soledad cerró los ojos y respiró hondo, como si esa palabra fuera la última pieza que faltaba en el rompecabezas de su vida. Ya no era una duda, ya no era miedo, era pertenencia, era cierto. Era el final de una guerra silenciosa que había estado librando consigo misma desde el primer día en esa casa. Al alzar la cara hacia el cielo, sintió algo parecido a la gratitud. No porque ganara una lucha contra la sociedad, sino porque gané una lucha contra la historia misma, contra todo lo que decían que nunca sería. Sin embargo, al volver a entrar en la casa, Javier sujetándole la mano y Valentina apoyada en su cadera, Soledad no se dio cuenta del pequeño movimiento del guardia de seguridad en la puerta. Llevaba un sobre recién llegado, esta vez dirigido a Javier. En la esquina, en letra pequeña, había una frase que se congelaba, sobre el archivo encontrado en el móvil de Consuelo. Es urgente. ¿Qué había en ese sobre? ¿Y por qué, justo ahora que el amor parecía seguro, insistía la sombra del pasado en volver? Meses después, bajo la luz dorada de la mañana en el bosque de Tlalpan, Soledad caminaba descalza por la hierba fresca mientras Valentina corría entre las flores, riendo como si el mundo por fin hubiera aprendido a ser ligero. Javier le sujetó la mano con la calma de quien por fin ha encontrado un lugar donde descansar su corazón. La miró con ese mismo resplandor que la noche en Chapultepec y dijo, en un murmullo que solo ella podría oír, ese susurro me salvó la vida. Y Soledad, ahora una mujer plena, madre presente, esposa amada, respondió con una sonrisa que recorrió todo el camino. Aquel día, yo también renacer. Era imposible no recordar la escena que dio origen a todo eso. El bebé llorando en una habitación oscura, un padre afligido por el dolor y una humilde señora de la limpieza que se atrevió a decir lo que nadie tuvo el valor de decir. Todo cambió allí, no por el grito, sino por el simple gesto de amor que abrió una grieta en la desesperación. Porque a veces no es el mundo el que tiene que ser grande. Es el corazón lo que necesita ser lo suficientemente firme para permanecer cuando todo pide escapar. Y esta historia, que comenzó en silencio, acaba mostrando que la fe en la vida no está en victorias fáciles, sino en el valor de amar incluso cuando el mundo insiste en decir que no es tu lugar. Gracias por acompañarme hasta aquí. Es un placer compartir este camino contigo. Si este final te calentó como esperanza, deja lo que te gusta. Llega como un abrazo para este canal. Si quieres seguir sentándote conmigo para el próximo café, suscríbete y dinos aquí en los comentarios qué ciudad estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y también activa la campana, así que no la pierdes cuando vuelves a planchar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.